Gracias. Bueno, respecto de el tema de las ideologías que tocaba el secretario ejecutivo, quiero decir que, como yo expresé, tal vez no se entendió muy bien, esa línea jerárquica tiene que ver con una cierta ideología, una ideología que marca que la jerarquía está bien, es correcta, es normal, es necesaria por muchas razones. Y yo hice una crítica a la jerarquía, reconociendo al mismo tiempo lo que significa el mérito, aunque quizás no me detuve mucho en esto. Y yo trabajo en la Universidad de Guanajuato y son compañeros míos, además del consejero Rionda, muchos otros profesores, investigadores de gran talla, que ganan muy bien, posiblemente más que ustedes, y yo lo tengo como referente del mérito. ¿Sí? En alguna ocasión el propio consejero mencionaba que en la Universidad de Guanajuato él ganaba mejor como profesor, con todo lo que obligan a uno a juntar de papeles para demostrar que está uno produciendo en términos de las tareas sustantivas que tenemos como universitarios y la retribución sumada que se tiene del salario, prestaciones, becas, premios, reconocimientos, es el producto de ese esfuerzo y eso es el mérito. En este caso yo me estaba refiriendo a otra cosa y parece que no se entendió, pero por eso mismo quisiera aclarar que hablando de ideologías, desde luego que estoy de acuerdo con el secretario ejecutivo en términos de que pues habría que ser muy ciego, muy ingenuo o vivir hace 100 años para pensar que una teoría, la que sea, se puede aplicar como si fuera una verdad absoluta, una verdad metafísica, es decir, más allá de la realidad objetiva, como el marxismo que él menciona, el marxismo entendido así como lo menciona el secretario ejecutivo, que eso pues yo creo que está superado, ustedes no tienen que saberlo porque solamente son abogados, pero sí creo que sobre todo muchos movimientos sociales a lo largo del siglo XX, incluido el feminismo, por ejemplo, pero también todo lo que han hecho los indignados, las víctimas de la violencia en el mundo, han hecho que la teoría misma se supere, pero también en términos teóricos, esta manera de entender el comunismo como el régimen de Cuba, el régimen de la Unión Soviética, es una manera un poco corta, un poco maniquea de ver las cosas. Yo les recomendaría que leyeran por lo menos a un filósofo de la UNAM, que es exiliado español aquí desde hace muchas décadas, recientemente fallecido, Adolfo Sánchez Vázquez, en el que menciona por ciertos rasgos fundamentales, por cierto, tomados del marxismo, que yo espero que esto como que ayude a que actualicen un poco su visión acerca de él, del marxismo. Tomando esos criterios del propio marxismo, demuestra magistralmente, porque además lo hace de manera elegante, breve, ¿sí? Esa es la capacidad que tienen las mentes fuertes, poderosas, de explicar cuestiones complejas de manera muy eficiente, muy eficaz, breve además. Y él muestra cómo, por ciertos rasgos, como por ejemplo la concentración del poder, esos regímenes no eran ni pudieron haber sido comunistas, aunque lo dijeran, así como aquí con nosotros, el gobierno de Márquez habla de honestidad y se da baños de pureza, cuando nosotros vemos lo que pasa en las secretarías de Estado, llenas de cuadros panistas, haciendo a un lado a gente calificada, a cuadros profesionales calificados en la Secretaría de Educación, por ejemplo, haciéndolos a un lado para meter a su gente, ¿sí? Sobre todo jóvenes panistas. Entonces, hay cuestiones que saltan a la vista, pero como digo, pues hay que estar un poco actualizados en este sentido. La concentración del poder se da en esos, o se dio o se da en esos regímenes y es totalmente contraria a lo que es la esencia del marxismo, para empezar. Pero también la cuestión económica, o sea, el comunismo, el socialismo como fase de transición, en teoría, implicaría el incremento, el fortalecimiento de una economía social, ¿sí? Como contraparte, como contrapeso, que busca equilibrar la concentración capitalista, etcétera, etcétera.
No tendrían ustedes que saberlo, pero ya que tocan el punto, bueno, pues hay que saberlo, no podemos ignorarlo. Y en esos regímenes justamente ocurre lo contrario. ¿Sí? Hay un partido único, todopoderoso, que hace y deshace, casi como aquí, en décadas pasadas, en México, etcétera, etcétera. Es decir, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones económicas, que son realmente fundamentales, podríamos decir que esos regímenes eran comunistas como tal. La teoría ahí se disparó y más bien la práctica se fue muy lejos de la teoría y lo olvidaron, pero la retórica era comunista, socialista, igualdad, cuando no la había en realidad. Es que confundir la práctica con la teoría pues es un error elemental y bueno, respetuosamente sugeriría esta y otras lecturas, pero sí, desde luego, que es una bonita forma de descalificar, es una especie de falacia ad hominem, descalificar al que habla, ¿sí?, en vez de hablar de los argumentos, ¿sí?, descalificar a la persona. Y a mí me pueden descalificar, desde luego, y mucho más, pues en el ámbito jurídico, pues soy, ¿verdad?, nada. Pero finalmente yo estoy expresando aquí la postura de mi partido, que no tiene que ver con esa forma que mencionan ustedes de ver las cosas en blanco y negro, y voy a mostrar algo que tenía yo preparado, pero no quería mostrarlo porque no quería abusar de la paciencia de todos ustedes. A esa línea de la ignominia yo pensaba proponer otro esquema como esfuerzo, como una tendencia que se viera claramente y como una especie de llamado de todos ustedes a comprometerse con eso que ya mencionaron pero que no se ve en la práctica, en tratar de transformar todo eso en otra cosa. Y por eso traje yo, pero ya no la mostré, esta gráfica en donde el primer recuadro, bueno, pues ustedes no la van a ver allá, pero el primero reproduce, grosso modo, muy esquemáticamente, esa línea, 45 grados de dispersión longitudinal, pero agrupamiento en 3 racimos, y es altamente jerárquica y es sumamente criticable por razones elementales de justicia social. Pero como tendencia estamos proponiendo que haya una mayor horizontalidad, como tendencia, que ustedes se manifestaran, bueno, a favor de eso, de algún modo lo manifestó el maestro Cano, pero en la práctica se ve todo lo contrario. Y finalmente, en el tercer cuadro, no solamente hay una tendencia, como si fuera un reflejo de una hipotética convicción de ustedes, que no se ve en la práctica. No solamente esa tendencia a la horizontalidad, ¿sí?, como una convicción moral, ética, sino además un acercamiento entre estos 3 racimos entre sí. ¿Explico? O sea, vertical y horizontalmente, esta cuestión no pasa la prueba del ácido desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético. Así es que si quieren descalificar lo que yo he dicho porque tiene una carga ideológica, bueno, pues descalifíquenlo. Por supuesto, tanto es ideológico eso hacia la derecha como es ideológico lo que yo digo hacia la izquierda, pero óiganme, algo de razón debe tener esta postura. Gracias.